Hoy nos acompañan Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Tania Pazmiño, empresaria y emprendedora, cofundadora de Fitofarm y CEO de Natural Derm. Es directora de la Cámara de Comercio de Quito. También están con nosotros José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Y Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Gracias por estar con nosotros un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Son ya varias semanas en las que hemos escuchado a los principales voceros del gobierno hablar de lo impostergable que resulta una reforma laboral que acompañe la recuperación económica del país y la generación de empleo de calidad. Dicho proyecto de ley aún se lo está trabajando. Por esta razón, he preferido esta mañana conversar con 4 figuras que desde distintos espacios pueden darle al gobierno y al país los elementos para construir la fórmula del empleo que Ecuador necesita. Claudia. Carlos, para comenzar este debate es preciso conocer las condiciones laborales del Ecuador que una nueva política de empleo debe cambiar. Partamos de una realidad. El 51% de las familias ecuatorianas está en la informalidad, es decir, que su trabajo no cuenta con remuneración fija, horarios establecidos, seguridad social ni estabilidad. Por ello, de los casi 8,3 millones que componen la población económicamente activa, solo 2,6 millones tienen un empleo adecuado. Es decir, que en el país hay más subempleados, desempleados y gente que trabaja sin remuneración. Nuestra realidad laboral arroja otra cifra interesante. 2,2 millones de ecuatorianos están en categoría otro empleo, que según el INEC es gente que trabaja menos de las 40 horas, que no quiere o no tiene la disponibilidad para una mayor carga horaria. El 15,6% de los trabajos asalariados los da el sector público y el 84,4% el privado. Lo curioso es que mientras el sector público en 2017 llegó a asalariar a casi el 19% de los ecuatorianos, este 84% en el sector privado no ha cambiado desde el año 2007. En ese año los hombres trabajaban 44 horas y media por semana, pero en este 2021 solo lo hacen 37 horas y las mujeres pasaron de 37 horas y 47 minutos semanales en 2007 a solo 30 horas en este 2021. Los hombres ganan más que las mujeres, $350 al mes frente a 248, mientras que casi el 31% de todos los desempleados en el país tiene entre 25 y 30 años, donde las mujeres son las más afectadas. Más de 1 millón de ecuatorianos de entre 25 y 44 años está en el subempleo, pues el empleo adecuado en un 31% ocupan las personas entre 45 y 64 años, frente al 26,3% de quienes están entre 35 y 44 años. Es decir, Carlos, que una buena política de empleo debe llegar sobre todo a las mujeres y a los jóvenes del país. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esas estadísticas. Empezamos la conversación con Miguel Ángel González. Muy buenos días. ¿Y por qué el desempleo y el subempleo se han ensañado particularmente con la población joven del Ecuador? Hola Carlos, un gusto estar en el programa. Un saludo para ti, para Claudia, para todos los que están en el panel, Tania, Javier y José. Encantado de estar acá. Un saludo también para todos aquellos que nos escuchan. El país necesita empleo. Los jóvenes quieren trabajar, las personas quieren trabajar, esos 5.700.000 personas que comenta quieren trabajar, pero obviamente las condiciones del país tienen que mejorar para que se pueda generar el empleo que se requiere. El empresario, por esencia, quiere contratar más gente, quiere crecer, es parte de la esencia de cualquier empresario, y si no se lo está haciendo es porque hay condiciones en este país que no permiten que se contrate más gente. Al final de cuentas, cuando hablamos de empleo, a veces la gente lo habla desde la perspectiva social. Está bien, correcto, pero nos olvidamos que el tema del empleo también es un tema económico y que tenemos que seguir los principios económicos para poder generar empleo. Pero ¿por qué, sí. ¿por qué son los jóvenes y las mujeres los que más sufren el drama del desempleo y del subempleo? ¿Qué lecturas salen de ahí? Bueno, pueden haber varias razones. Las empresas buscan contratar a las personas que están mejor calificadas y los jóvenes a veces no tienen pues, la preparación, no tienen la experiencia, y ante la poca oferta de trabajo pues, buscan a las personas que tengan mayor experiencia. Por eso es importante dar mayores facilidades para contratar, que es lo que nosotros venimos diciendo. Un puesto de trabajo cuesta dinero. Alguien tiene que pagar para contratar, alguien tiene que invertir. Y si en este país es costoso, es riesgoso o complicado contratar, entonces se desincentiva la contratación. Es importante
una nueva reforma al Código Laboral o una nueva ley laboral que permita y le dé más oportunidades a esos jóvenes y a esas mujeres que quieren trabajar, que están dispuestas a trabajar y que no encuentran pues, las oportunidades de empleo que tanto quisieran. Perfecto, gracias Miguel Ángel. Tania, muy buenos días. ¿Y por qué las estadísticas nos dicen que pese a esta dificultad de conseguir empleo, incluso las mujeres ganan menos que los hombres? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días Carlos. Buenos días aquí a mis compañeros que estamos en el set, Miguel Ángel, también José. Y lo importante de este punto es que definitivamente no se permiten las contrataciones adecuadas. La nueva ley que nosotros estamos proponiendo para hacer mediante un consenso. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Quito nos hemos reunido con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos con experiencia que no consiguen empleo y definitivamente lo que se requiere es empleabilidad, más que estabilidad necesariamente no es el caso. Lo que necesitamos es tener políticas que nos permitan a estos jóvenes que están cruzando los estudios que tengan la posibilidad de que en esas horas que tienen libre para poder ellos trabajar, autogestionarse inclusive sus pagos. Y en el caso de mujeres, terminar con esta discriminación de género, que lo que necesitamos es que sea algo por calidad, por participación de las mujeres. Tania, ¿en qué consiste la realidad de una mujer que gana menos que un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa situación? Esto es por una brecha de género que lo llevamos llevando desde 130 años, es la brecha de género que la tenemos nosotros diagnosticada y esto se da simplemente porque al cumplir las mismas actividades de los hombres, las mismas responsabilidades, ha habido una especie de falta de entidad y falta de empatía con las mujeres para tener el pago similar. El cajero de un supermercado, hombre o mujer, gana lo mismo. Me parece que más bien es que quizás en la promoción de los cargos superiores a las mujeres se les relega. En el momento que existen diferentes actividades en las que hay mayor toma de decisiones, es el momento en el que existe mayor brecha en la parte salarial. Cuando estamos hablando de que las mujeres están, el 70% de servicios están en las mujeres hecho cargo o en la parte del comercio, nosotros lo que vemos es que estos salarios no han sido unificados, no existe una política que nos da la certeza de que ocupamos el mismo cargo y netamente no se da el mismo pago. Y una reforma laboral debería incluir esa necesidad de incorporar a más mujeres, ¿no es cierto? Necesitamos incorporar a más mujeres, no solamente por género, sino por capacidad. Necesitamos que se abra esa puerta para poder demostrar de todo lo que somos capaces y que sea de una manera igualitaria. Ahora, José Villavicencio, parece que el componente legal es la gran traba para generar empleo en el país. ¿Usted cree que es así? La necesidad de generar empleo en nuestro país ha sido una lucha permanente de los trabajadores del pueblo ecuatoriano a través de políticas públicas correctamente ejecutadas, no a través de leyes paralelas. Pensar que la ley genera empleo es una falacia. La ley regula las condiciones entre empleador y trabajador. Entonces, no se puede pensar que únicamente cambiando o teniendo una ley paralela al Código del Trabajo y vulnerando derechos, dinamizando las horas de trabajo o explotando al trabajador, vamos a generar empleo en el país. ¿Ese es su temor, José? ¿Que eso vaya a ocurrir con esta nueva ley que se está generando, se está debatiendo? No únicamente es el temor, sino que la realidad ya ha pasado en el país. Brevemente, dos ejemplos. La Ley de Justicia Laboral aprobada en el 2015 y esta última ley, la famosa ley humanitaria, que por cierto el ministro Donoso votó por esa ley, pero se opuso a aportar para resolver la situación económica producto de la agudización de la pandemia. Entonces, hay un ejemplo claro en el país que las leyes no han generado más empleo. Y las cifras lo han demostrado en el reporte. Claro, pero son muchas de las leyes que usted defiende, José, porque yo le planteé una cifra que me parece que es importante, que la mencionó Claudia Roura en su presentación. Es decir, hay 2 millones de ecuatorianos que no pueden, no tienen disponibilidad o no quieren trabajar más de determinadas horas a la semana. Esta es una población casi similar a la gente que tiene un trabajo formal. ¿Por qué no pensar en ellos? Pensamos en ellos, por eso nosotros planteamos al pueblo ecuatoriano el trabajo parcial permanente, para que la juventud que tiene derecho a estudiar, que primero hay que garantizar ese derecho, también pueda trabajar 4 horas permanentes, 20 horas a la semana, de lunes a viernes, 80 al mes, con todos los beneficios de ley. Es lo correcto. O sea, ¿qué significaría eso? Que van 4 horas, pero tienen todos los beneficios de ley. Es lo adecuado. Ese es el trabajo decente. Ya, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de ello. Javier Díaz, y la verdad es que Ecuador desperdicia toda esta población joven, la más preparada, interconectada de la historia y con una habilidad impresionante en la manufactura.
¿Qué estamos haciendo mal para que ellos nos sigan generando más riqueza a través de su empleo? Buenos días. Primero, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Tania, a José, a Miguel Ángel en Guayaquil y a todos los que nos escuchan en Políticamente Correcto. 7 de cada 10 ecuatorianos en este momento no tienen un empleo formal, un empleo pleno. Esos hogares no tienen un ingreso estable, esos hogares están en dificultades y tenemos que pensar en ellos. Yo comparto el criterio de José respecto a que una ley por sí sola no genera empleo, totalmente de acuerdo. Pero también estamos absolutamente convencidos que la rigidez en la legislación obstaculiza la creación de empleo. Entonces tenemos que buscar la manera de tener una normativa que sea dinámica, una normativa que sea moderna, para poder insertar precisamente a esos jóvenes, a las mujeres y a todos, porque el problema lo tenemos en general todos los ecuatorianos, no es solamente uno u otro segmento, hay algunos que tienen más dificultades, pero la realidad es que se necesita tener condiciones para aprovechar esa valía de mujeres, de jóvenes, que hoy por hoy lastimosamente no pueden gozar de esa estabilidad laboral. Pero esa ley necesita ser una ley de nuevos tiempos, flexible, que no mantenga los, no sé si las consignas, los privilegios, las visiones del trabajador tradicional que durante casi 100 años ha tenido un régimen estándar. Absolutamente, tiene que ser moderna, tiene que ser una ley que impulse la productividad, tiene que ser una legislación que nos busque generar plazas por un lado, pero también hacernos competitivos. Es una ley que tiene que además contemplar las condiciones productivas de los distintos sectores. No es lo mismo el agro que la manufactura, que el comercio, que los servicios, que la tecnología o que una actividad de turismo. Todo es diferente. Entonces hay que tener legislación que contemple esas distintas aristas y buscar también ser competitivos para exportar. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos el debate laboral aquí en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto están en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este análisis sobre Ecuador y la fórmula del empleo. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Javier Díaz, me llamó la atención una de las cifras que presenta Claudia Roura en el sentido de que desde el año 2007 hasta el 2021, hasta este año, la empresa privada sigue manteniendo la misma proporción de empleados asalariados, es decir, el 84%. No se ve un cambio, siempre son los mismos. ¿Por qué la empresa privada no ha logrado generar más empleo? Primero hay que destacar que precisamente el que genera el empleo, que tiene opciones de crecer y opciones de ser mucho más productivo, es del sector privado. Eso es lo primero que hay que dejar muy claro. Después, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en una situación de crisis, una crisis que viene arrastrándose ya de algunos años y que se empeoró por la pandemia. Pero no, pues 14 años. Javier. No 14 años, pero sí lleva por lo menos desde el año 2016 en adelante una situación demasiado variable en la economía ecuatoriana que, como digo, se empeoró el 2019 con las manifestaciones que dañaron el comportamiento de ese año y después llegó la pandemia en la que vamos metidos 18 meses. Entonces, eso ha golpeado. Pero aparte, la rigidez que existe en el marco laboral, la falta de oportunidades que hay para exportar y generar de esa forma también empleo, porque no se puede contratar gente en función de las necesidades de un sector, eso limita la contratación. Si el gobierno y todos estos 4 años tan azarosos que hemos vivido en el sentido de que no se va a poder generar más empleo de tipo público, me lleva a mí a pensar que ustedes tienen la posibilidad en serio de generar 5 millones de plazas de trabajo en el Ecuador, como empresa, como sector privado. Para que el Ecuador logre generar empleo, para que en el país se logre generar empleo, para que el sector privado logre generar empleo, se necesita generar riqueza. Para ello se necesita inversión. La inversión es la que a la final trae el empleo. Para que haya inversión se necesitan oportunidades de mercado. Para eso se necesita precisamente tener acuerdos comerciales. ¿Con quién? Con países que nos compren. Estados Unidos, Canadá, esos son países importantísimos para el Ecuador, en donde sí hay grandes oportunidades de vender. A partir de eso va llegando las oportunidades de empleo. Definitivamente esto no es una receta que se corrige únicamente con normativa. Se necesita la normativa adecuada. Se necesita crear condiciones correctas para que haya una buena relación entre trabajadores y empleadores. Por supuesto que sí, donde se garanticen los derechos de las dos partes, pero hay que reactivar la economía. Sin reactivación económica es muy difícil generar empleo. Miguel Ángel González, usted en el bloque anterior hablaba de que la creación de empleo es la respuesta a un componente económico.
y mientras siga siendo la ley rígida, no va a poder crearse esos 5 millones de fuentes de trabajo que son los que se necesita en este momento. De acuerdo, la ley laboral actual es una traba, una restricción para crear más empleo. ¿Por No qué? quiere decir que con una nueva ley, porque hace más costoso, más riesgoso, más complicado contratar. Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, en los zapatos de un microempresario que está queriendo salir adelante, está queriendo subsistir, y contratar a una persona le genera pues riesgo o tiene temor a cuantiosas después, digamos, indemnizaciones en caso de que no le vaya bien, pues al final de cuentas frena la contratación. Por eso es importante que la ley laboral pues genere mayor versatilidad y adaptabilidad para que las personas se arriesguen y se lancen a contratar. Ahora, eso no quiere decir que la ley laboral es la única traba que existe. Existen otras tipos de trabas que hay en este país y por eso es importante crear las condiciones necesarias para que en este país llegue la inversión. Claro, Miguel La Ángel. inversión definitivamente genera empleo. Si no hay inversión, no hay empleo, porque un puesto de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que pagarlo para generarlo. Entonces es importante que hayan condiciones en este país favorables a la inversión, sea tanto inversión nacional como inversión extranjera. Miguel Ángel, Una vez alguien... sí, a mí me preocupa una cosa. Estamos hablando ahora de una reforma laboral en donde hay una apertura para entender la problemática y los desafíos del sector privado. El gobierno ha reducido, por ejemplo, aranceles, está reduciendo en la medida de sus posibilidades impuestos en líneas aéreas, etcétera. Es decir, hay un interés por dinamizar el sector privado. El gobierno anterior ayudó con algunos incentivos tributarios, quitar estos problemas laborales y, digamos, tributarios que había con las empresas. Es decir, se ha visto varios años de aporte y de apoyo al sector privado, pero no se genera más empleo. Entonces me preocupa a mí que de aquí en adelante el empresario diga, sí, es que por esta razón tampoco podemos generar empleo y finalmente el trabajador sea el perjudicado. Hagamos un cálculo sencillo para tener una referencia. Si un puesto de trabajo al año cuesta con todos los beneficios sociales, tomando en cuenta un trabajo de sueldo básico, al año cuesta con los beneficios sociales $6.000. Si nos hacen falta 5 millones de empleos en este país, estamos hablando de 5 millones por 6.000, estamos hablando de un año se necesitaría una inversión de $30.000 millones en el país para que se pueda acabar con el subempleo y el desempleo. Esa es la cantidad solo para tener una referencia, esto sin contar está súper interesante. Inversión en infraestructura, capital de trabajo. Entonces, el país tiene que estar encaminado a generar condiciones favorables para la inversión, de cualquier tipo de inversión. El país no necesita inversiones contadas con la mano, necesita un tsunami de inversión, una oleada muy grande de inversión para que de esa manera pues, se pueda acabar con el subempleo y el desempleo. Impulsar la economía para que podamos crear oportunidades, haya oferta de empleo y las personas puedan justamente encontrar un trabajo. Y ahora, Tania Pazmiño, el país tiene que dar un salto hacia una sociedad más bien de emprendedores que de empresarios. Nosotros vemos que la realidad del país tenemos que el 98% de las empresas del país son microempresas, son empresas pymes. Entonces lo que vemos es que definitivamente surgen de todo lo que son emprendimientos. También vemos que se necesita hacer una flexibilidad de estas modalidades contractuales que tenemos ahora en el Código Laboral sin quitar los derechos para los empleados, sino más bien pensando en dar incentivo al que quiere poner su capital en riesgo, al que quiere incentivar la producción, al que quiere incentivar el empleo. Ya. Entonces, dentro de estas propuestas que se ha realizado a través del Consenso por el Empleo, vemos que un emprendimiento necesita 3 años más o menos para estabilizarse. Entonces necesitamos poder arriesgarnos a contratar y poder conseguir que al medio de un tiempo que podría ser 3 años se puedan hacer las contrataciones necesarias y ir evaluando el negocio. ¿Y si el empleo fracasa? Mejor dicho, si el emprendimiento fracasa, ¿qué pasa con el empleo? No tenemos la intención de fracasar. Cuando ponemos nuestro dinero, ponemos la inversión. Claro. Existe ese riesgo, pero por lo menos nos vamos a arriesgar, vamos a darle posibilidad a esos 5.7 millones que no tienen empleo, que no tienen la posibilidad de vincularse. Y el momento que fracasa, Dios no quiere un emprendimiento, pues no podemos cargar con unas leyes laborales rígidas que compliquen aún más al emprendedor y que al siguiente emprendedor diga, mejor no me meto en esto para no tener que luego tener que indemnizar unas cosas que se salieron de las manos, de control.
tenemos que incentivar justamente eso, incentivar, flexibilizar, dar la oportunidad de contratación en tiempos que necesitamos en las empresas. Por ejemplo, podríamos hablar bien de temporadas específicas que necesitamos hacer contrataciones, que no las podemos hacer. Estamos atados de manos. Entonces lo que necesitamos es flexibilizar, modernizarnos, reinventarnos, buscar formas para pensar, no en los que tienen trabajo, sino estos 5.7 millones de personas que no tienen trabajo. José, ahí está una visión, preocuparse de esos 5 millones y tratar de que el sindicalismo también se actualice a los nuevos tiempos. Por supuesto que sí. El Código del Trabajo para algunos sectores es rígido porque tiene derechos. La nueva ley moderna que se habla no tiene que categorizar a los trabajadores, unos con derechos y otros sin derechos. El trabajo es parte del deber social, parte de los derechos humanos, no parte de un producto conforme se lo viene tratando. Segundo, garantizar la reactivación económica a través de la estabilidad laboral. Presidente Lasso, Lorenza necesita estabilidad laboral y salarios dignos para poder acceder a créditos y poder acceder a su vivienda, pero, José, para poder acceder a sus necesidades. ¿Por qué? Los $21 que le ofrece el presidente Lasso a Lorenza, si lo dividimos para 33 centavos, ¿puede vivir las personas con este ingreso diario? Definitivamente que no. Pero Tania Entonces, Pazmiño también es fundamental. sí, pero Tania Pazmiño también necesita un marco estatal, un marco regulatorio que le permita arriesgar una inversión, arriesgar un capital para generar empleo para Lorenza y los demás, con sueldos mucho más arriba de $20, por supuesto. Dos, la generación de empleo está relacionada con la reactivación económica, no únicamente del sector empresarial a través de la flexibilización laboral, sino también del sector público. Tercero, en el tema del emprendimiento, ¿por qué únicamente ver a quienes generamos la riqueza, trabajadoras, trabajadores de este país, cuando el tema del emprendimiento tiene que ver por varios componentes? El uno, si no está adaptado a la cadena de comercialización, va a fracasar. Segundo, los costos de producción que tiene que ver en el tema de la tramitología, el tema del costo de energía eléctrica, agua potable. Entonces, ¿por qué no plantear al gobierno de que también reduzca estos costos de producción y no únicamente ver al trabajador? Perfecto, José. Hablemos de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a un corte comercial. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ya anunció algunos puntos que tendrá la Ley de Oportunidades Laborales. Lo analizaremos luego del corte. No se desconecte. El presidente Guillermo Lasso y su ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dicen que en pocas semanas se presentará el proyecto de ley de oportunidades laborales. La idea es no cambiar las condiciones de quienes están amparados en el código vigente. Veamos lo que hasta ahora se sabe de este proyecto. El Ministerio de Trabajo busca esquemas de contratación para el 70% de la población que no tiene un trabajo formal, sobre todo para jóvenes y mujeres. Así lo dijo el secretario de Estado, Patricio Donoso. Incentivos tributarios en cuanto al cálculo del impuesto a la renta. Segundo, que la mujer llegue a tener, progresivamente por supuesto con esta ley de oportunidades, llegue a tener el mismo salario de un hombre para similares características. Y tercero, jóvenes. La frustración juvenil. Los ninis ni trabajan ni estudian. Se eliminará la indemnización por despido hasta los 3 años. Esto es para los emprendimientos, ya que su riesgo de fracaso siempre es alto. Y no le vamos a clavar más castigo, por supuesto, que lo duro que es que un emprendimiento fracase. Está referido a emprendedores, no a las empresas, ojo. Sobre las utilidades habrá un cambio. El 15% será repartido sin tomar en cuenta las cargas familiares. Las utilidades que las generan los trabajadores, la fuerza de trabajo, va en forma igual, equitativa a todos los trabajadores. Y por otro lado, se plantea la eliminación de la jubilación patronal, que es el dinero que recibe un trabajador normalmente cada mes cuando supera los 25 años en una misma empresa. Según Donoso, el objetivo es evitar los despidos antes de que se cumplan los 20 años. La Ley de Oportunidades Laborales llegará a la Asamblea Nacional a finales de septiembre. Carlos, mientras se perfilan detalles para esta ley y para una reforma tributaria, varios sectores, sindicalistas, movimiento indígena, estudiantes, protestan en contra del gobierno de Guillermo Lasso. De hecho, amenazan con otro octubre de 2019. ¿Cuáles son los pasos políticamente correctos que se deben tomar urgente? José, ¿qué debería tener esa propuesta del gobierno? Primero, el pueblo ecuatoriano necesita una sola ley laboral para todos, para que regule quién tiene empleo,
y sobre todo para esos 5.500.000 personas de la población económicamente activa que están en la Pero los empresarios dicen desocupación. que esa ley es muy rígida y que no va a generar empleo ¿cuál? porque durante El tantos años no mensaje se ha al final generado. del día es el siguiente, Carlos y ecuatorianos. Eliminar el Código del Trabajo de aquí a 20, 25 años, en la misma línea de que dejó sentando las bases el correísmo. En el 2015 se plantearon las enmiendas. ¿Cuál era el objetivo? No contratar a trabajadores en el sector público. Hoy se plantea lo mismo. Esas 2.400.000 personas que hoy están reguladas por el Código del Trabajo, la mayoría tiene más de 30 años de edad. Pero, José, ¿usted cree que el sector público puede dar más empleo después Por de haber supuesto, visto toda la tragedia de por 4 supuesto años de que sí, despidos por y de supuesto, crecimiento del aparato público? Por supuesto que sí, y me adelanto a plantear algunos elementos. Mire, nosotros planteamos que para generar empleo es público y privado. Un ejemplo, el tema de entregar el presupuesto a los municipios, a los consejos provinciales para hacer la obra, la carretera, para transportar los productos. Ahí se genera más empleo. Segundo, inversión en el tema de la educación. Se necesita abrir o intervenir de 16.000 escuelas, Carlos, para recibir a 4 millones de niños jóvenes en este país y alrededor de 161.000 Ahí hay un componente docentes. de Mire, inversión pública, ¿no es cierto? ahí se va a necesitar arquitectos, ingenieros, trabajadores. Un segundo elemento, Brevemente, sí. Carlos, es en el sector privado, lo que nosotros venimos planteando, políticas crediticias a largo y mediano plazo, para el campesino, para el productor, para el emprendimiento, para la pequeña y mediana industria que genera el 80% de empleo. Javier Díaz, hay unas consideraciones que hace José Villavicencio, más allá de una reforma laboral, otro tipo de formas de impulsar la producción. ¿Está en lo correcto él? Definitivamente se necesita un aparataje de medidas y dentro de esas medidas todo tiene que estar enfocado en lo que se ha dicho aquí, inversión, buscar inversión. Para ello necesitamos una reforma tributaria que elimine el impuesto de salida de divisas, por ejemplo, que es una carga terrible para la producción. Una reforma en materia de tramitología. Una reforma en formación profesional. Formación profesional. Hoy tenemos, por ejemplo, el modelo de formación dual. Eso genera empleo para jóvenes, eso genera empleo para mujeres, eso genera empleo para hombres, para todos. ¿Pero cómo? Formando y en función de la demanda. Pero me da la sensación a mí de que José Villavicencio cree que estas nuevas reformas, que es vulnerar los derechos de los trabajadores, lo que van a buscar es permitirle a las empresas privadas precarizar el trabajo de la gente. Esa es la visión que me parece que tiene él y la preocupación que tiene. Preocupación, pero que no tiene un asidero. ¿Por qué? La estabilidad se gana con productividad, la estabilidad se gana con rendimiento, la estabilidad no se gana con prebendas. Pero si a la empresa le va mal, si a la empresa le va mal, por más productivo que sea el empleado, pues ese es un escenario que puede existir y esa empresa tendrá que liquidar. El ejemplo de los emprendedores. El emprendedor puede fracasar, por supuesto, cualquiera puede fracasar. Y no hay que tenerle miedo al fracaso. Lo que hay que hacer es impulsar que ese que fracasó siga emprendiendo y que se convierta en empresario, que sea sostenible su negocio. Es lo que tenemos que hacer. Pero si las leyes son absolutamente ahorcantes, es imposible la sostenibilidad en un negocio. Ahora, si el mercado está mal, también es difícil que un negocio rinda. Y por tanto es difícil que se generen más plazas de empleo. Por eso sí se necesita un aparataje de medidas. Y hay una cosa muy importante, brevemente, Carlos, porque me voy con Miguel Ángel. Mercado. Sí. El mercado es clave. Hay que formalizar el mercado. No podemos competir contra contrabandistas. No podemos competir contra informales. No podemos competir contra tramposos. Tenemos que nivelar la cancha para que la competencia sea leal. ¿Y ese empleo permite competir con informales? Es decir, ¿a más empleo, menos informalidad y contrabando? Totalmente. Si tenemos opciones de competir en una cancha nivelada, perfecto, podemos generar empleo. Bien. Y ahí va una cosa. Hay que tenerle mucho cuidado a los productos asiáticos. Muchísimo cuidado, porque vienen con muchas trampas de por medio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y ahí el gobierno tiene que ser muy, muy cauteloso en el momento que entre a una negociación, por ejemplo, con China. Porque hay que tomar en consideración las sensibilidades de los productores ecuatorianos, pequeños, medianos, grandes, no importa. Miguel Ángel, y en ese sentido, nos preocupa que una reforma laboral signifique más inestabilidad para el empleado, es decir, trabajos temporales. Sí, un hotel necesitará 2 meses de trabajo, luego mandan al despido, pero esa gente que se quedaría otros meses sin poder trabajar. Esa es un poco la lectura que tienen los sectores críticos al concepto de estabilidad que plantea la empresa privada en estos actuales momentos, Miguel Ángel. Una empresa que no tiene estabilidad es difícil que pueda garantizar
estabilidad a sus trabajadores. Yo aquí creo que no hay que inventar el agua tibia, Carlos. Hay que hacer lo que hicieron los países que pasaron del tercer mundo al primer mundo de manera rápida. Los tigres asiáticos, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, Taiwán. Parte de lo que hicieron es justamente tener un código más versátil. Las condiciones laborales van mejorando en la medida que las empresas van mejorando también. Podemos ver hoy en día, las empresas que mejor les va son las que ofrecen mejores condiciones a sus trabajadores. Es más, buscan hoy en día, hay toda una tendencia, una conciencia de lo importante que es ofrecer mejores condiciones a los trabajadores para retener y fidelizar a los trabajadores. En las economías avanzadas, las empresas compiten por conseguir a los mejores talentos. Y las personas, los trabajadores, tienen mayor poder de negociación cuando hay mayor oferta de trabajo, que si están en un trabajo y se quedan sin trabajo, pues pueden rápidamente conseguir otro trabajo. Porque al final de cuentas hay mucha oferta de trabajo. O sea, lo importante es buscar el desarrollo económico. Y para eso un aspecto importante es que el código laboral sea más versátil, más adaptable, más flexible, que no es lo mismo que precariedad ni mucho menos tercerización. Es simplemente que hayan mejores condiciones para trabajar, porque las condiciones laborales van a mejorar en la medida que mejore la economía. Y una precisión más. Es importante que todas las reformas vayan alineadas en la misma dirección. Si somos un equipo de fútbol y queremos quedar campeón de la Copa Libertadores y tenemos problemas en la defensa, en el mediocampo y en la delantera, no podemos corregir solamente la defensa. Hay que corregir defensa, mediocampo y delantera. Muy bien. Para que vayan bien. Y ahora, hay varios aspectos que hay que alinearlos en la misma dirección: forma tributaria, laboral, tramitología, apertura comercial, y hacerlo lo más rápido posible para que se pueda generar el empleo que tanto queremos. Perfecto, muchas gracias. Tania Pazmiño, y es verdad, me gustaría que comentar esto con José más adelante, pero es verdad que ahora el comportamiento del trabajador es distinto que al de antes, que se vincula con menos años de permanencia a una empresa, que busca siempre otros horizontes. ¿Esa es una realidad que hay que tomar en cuenta? Sí, dentro de este consenso por el empleo, que me encantaría que José hubiera venido a nuestra invitación, era muy importante escucharles a los jóvenes, a todos estos jóvenes que estamos viendo que están en el desempleo. 2 de cada 10 jóvenes tienen trabajo. Ellos hablaban que más de lo que es la oportunidad de estabilidad, ellos quieren empleabilidad, ellos quieren conocer diferentes tipos de negocio, ellos lo que les interesa es ganar experiencia. Ya no estamos pensando como antes de que las personas están 20, 30 años en una empresa, no, ahora lo que necesitan es trabajo de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces esto es muy importante, tomar en cuenta que el mundo cambió, las circunstancias han cambiado. Nos hemos pasado debatiendo las últimas décadas en este código laboral que no nos lleva a nada. Lo que necesitamos es actuar ya, pensar en estas personas que no tienen ahora trabajo, mujeres, jóvenes. También hablamos de las personas adultas que ya tienen por jubilarse y que definitivamente no les contratan porque dicen hasta 35 años, hasta 40 años. ¿Qué pasa con estas personas que tienen una capacidad que no podemos desaprovechar, que ha estado muy bien invertido en sus diferentes empleos? ¿Por qué a una persona de mayor de 35 años no se le contrata? ¿Porque tiene miedo de pagar una jubilación patronal? ¿Esa es la principal consideración del empresario? Esa es una de las consideraciones que se tiene, pero tradicionalmente se ha pensado que necesitamos gente joven, pero con muchísima experiencia. Entonces esto no se da. Lo que tenemos que pensar es en aprovechar los recursos que tenemos. Y es como esta nueva ley de oportunidades nos permite flexibilizar, nos permite ser más empáticos con estas personas que no tienen trabajo. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en ecuavisa.com y nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Su opinión es importante. Regresamos enseguida con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Tania Pazmiño, entonces los jóvenes y las mujeres buscan una nueva manera de vincularse a las empresas. Correcto, lo que buscan es trabajo de acuerdo a las necesidades que se creen, los jóvenes entre estudiar y trabajar, las mujeres entre cumplir sus obligaciones laborales que ahora en pandemia se han incrementado, pero tienen un tiempo libre, un tiempo en el que pueden ser productivas. Entonces hay que flexibilizar esto, hay que escuchar a los dolientes, a los que no tienen el trabajo. Es por eso que nosotros nos despojamos de la típica discusión entre sindicalistas, empresarios. No, escuchemos a los que no tienen trabajo, a los que necesitan ¿Trabajo de 2 horas en el día, por ejemplo? 2 horas en el día, horas en la semana, fines de semana y, por supuesto, conservando siempre todo lo que se tiene que pagar, vacaciones, todas las afiliaciones, todo en orden. Lo que se tiene que hacer es simplemente flexibilizar, liberarnos. Es hora de reinventarnos. José, ahí está esa reinvención. A ver, la preocupación es que se sigue pensando que la ley va a generar empleo y eso es absurdo. Segundo, el Código del Trabajo
está vigente, sí, desde el año 38, y nosotros estamos de acuerdo que hay que cambiarlo y por eso vamos a presentar una propuesta de código laboral a la Asamblea Nacional. El tema es de que hoy se viene aplicando 17 contratos que fueron resueltos a través de acuerdos ministeriales. Esos están vigentes, 2019 y 2020, y algunos precarios, como el tema del banano. 250,000 trabajadores no tienen seguridad social, más de 100,000 ganando menos del salario básico. Segundo, está el contrato por giro del negocio. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema, Carlos y ecuatorianos? Que a través de ese contrato le pueden contratar a una persona 1 o 100 veces. ¿Cuándo le dan estabilidad? Entonces sí se necesita regular. Entonces, pero la dice preocupación Tania que no, nuestra, que a los jóvenes no les interesa la estabilidad, la preocupación sino capacitarse mejor. La preocupación nuestra es de que lo que se busca es regular esos contratos a través de la famosa ley de oportunidades, tener más facilidades para desvincular. Preguntémosle si todos los jóvenes, ¿será que no quieren tener una estabilidad? Yo diría que sí, pero ahí viene, ratifico la propuesta, 4 horas diarias, 20 a la semana con todos los beneficios de ley. 1 a 2 horas está prohibido en la Constitución. Si queremos eso, entonces planteemos una reforma a la Constitución porque está prohibido todo tipo de trabajo por horas, Javier, todo tipo de trabajo precario. Sigue siendo rígido el debate entonces. A ver, yo creo que hay que ver la parte desde lo positivo. O sea, vamos viendo en construcción hacia adelante. Primero, el empresario serio tiene buena fe. No contrata para desvincular. Al contrario, contrata para crecer. Para que crezca la persona y para que crezca ¿Usted la está consciente de eso, José? Eso es ¿Que el una empresario de realidad, buena fe? que el que no quiera aceptarlo es porque Por supuesto, yo conozco tiene a ganas buenos de empresarios desestabilizar. que me he reunido a discutir contratos colectivos y otros aspectos. Y son la gran mayoría, afortunadamente. Entonces, eso hay que dejarlo en la mesa. Nadie está buscando tener reglas para desvincular, porque eso cuesta. Cuesta tener a la gente. ¿Para qué hay que desvincular a una persona que es productiva? Eso sería un absurdo. Distinto es si hay problemas en la compañía o problemas en el país. Eso es otra cosa. Lo que nos pasó en la pandemia era obvio que había un problema, un factor Pero ajeno. mucha gente se quedó en la pobreza, o sea, se quedó sin trabajo. Lastimosamente esa fue una realidad que la vivimos muchísimos ecuatorianos, pero fue provocada por una pandemia sanitaria que era un factor absolutamente ajeno a lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Entonces no podemos decir, quieren desvincular, no. Lo que sí se necesita definitivamente es la reactivación económica, porque Perfecto. ahí sí está el factor clave para Ahora, la inversión. Javier, Miguel Ángel González, y una forma de reactivar la economía y de dar más empleo es un plan de ampliar los horarios de atención, de trabajo, de producción de las ciudades, incluso hasta llegar a modelos 24/7. Por supuesto, es una de las medidas que se pueden tomar para salir de la situación que estamos. No se necesita una sola acción, sino múltiples acciones. Una de esas que vienen proponiendo la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador es justamente caminar hacia un Ecuador 24/7. Pero con trabajadores que ganen horas extras por esos trabajos en las noches, en los fines de semana, Miguel Ángel. Por supuesto, el primer paso es liberar los horarios de atención para que las empresas o los locales que quieran y que les convenga puedan atender más horas. Eso va a implicar más ventas. Puede significar que al final del mes algunos pasen de rojo a azul en sus números, va a significar más trabajo u horas extras para algunos y también va a significar más recaudación para el Estado que tanta falta le hace. Entonces yo pienso que sí es necesario buscar diferentes acciones. Caminar hacia un 24/7 es importante, se diversifica la oferta de empleo, incluso se mejora la seguridad ciudadana, pues calles apagadas generan mayor inseguridad, pues las calles con vida y más seguridad. Entonces creo que hay que caminar hacia un Ecuador 24/7. Y quiero hacer una precisión también. Es verdad lo que decía José, que una ley no crea empleo, pero sí es importante decir que una ley traba o destraba la creación de empleo. Yo creo que es necesario destrabar la creación de empleo y liberar el potencial que tenemos todos los ecuatorianos, darle chance a aquellos que no tienen trabajo y ponernos todos los ecuatorianos a trabajar, porque al final de cuentas todo trabajo que respete la salud de las personas y la integridad de las personas, todo trabajo es una bendición. Es mejor estar trabajando que estar desempleado. Perfecto. Como decía por ahí alguien, venga pues que nos encuentra a todos ocupados. El trabajo aleja de los vicios, aumenta la autoestima, aumenta el aprendizaje, nos da mayores capacidades. Bien. Y es mejor que nuestros jóvenes es mejor estar contratado y asegurado que estar desempleado. Bien, ahí hay una visión, o sea, permitir más flexibilización, que se dinamice de alguna forma el empleo. Carlos, plantear el poder adquisitivo un punto fundamental para mejorar la economía de este país.
a través del consumo y la exportación. Eso es un tema fundamental y pasa también por descongelar el tema salarial que ha estado congelado por más de 7 años en el sector público. Mire, es un aspecto fundamental. Segundo, lo decía Javier, el tema de garantizar el mercado para el pequeño y mediano productor, que eso es lo que están hoy exigiendo los lecheros, que se le cumpla el valor del litro de leche a 45 centavos, los arroceros en el tema de 36, 35 dólares, para el pequeño y mediano productor bananero, que no se le pague unos 50, sino los 4 dólares. El tema de la capacitación es fundamental. Pero, por ejemplo, ahí Javier y Tania nos dirán también que lo que necesita la empresa también son unos alivios para tener una mayor flexibilidad de contratación por temporadas, por determinado número de gente, que se los desvincule sin problema, para que la producción sea mucho más expedita. Acompañado de eso, una política crediticia. No necesita el emprendedor, el campesino, la pequeña y mediana industria créditos a largo, mediano, a bajos intereses. No es correcto que a estos sectores que fueron afectados por la pandemia se vea la posibilidad de condonar los intereses, así como se le hizo a los grandes grupos económicos de este país. Tania, una reflexión final para irme a corte. Sí, lo que yo pienso es que nos podríamos tardar muchísimo tiempo viendo diferentes ángulos que necesitamos ver, la parte tributaria, la parte de lo que es la apertura de mercados. Ahora estamos hablando de reforma laboral. Ahora lo que estamos hablando es de pensar en estos 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo y que lo que necesitamos es flexibilizar horarios, jornadas. Pero pueden trabajar en horarios viendo que no necesariamente impliquen horas extras, por ejemplo, en un horario nocturno. Por supuesto, lo que habíamos hablado es distribuir las 40 horas semanales en diferentes jornadas, no más de 12 horas. Inclusive algunas personas podrían tener mayor tiempo para estar con su casa, las mujeres, también flexibilidad. ¿Eso es posible, Javier, brevemente? A ver, yo sí quisiera enganchar con esta idea, porque definitivamente, a ver, nosotros tenemos 50 semanas al año laborables, son 2.000 horas. ¿Por qué no poder permitir el acuerdo entre trabajador y empleador? El acuerdo, porque lo importante es ponernos de acuerdo, no es abusar del uno ni del otro lado. 2.000 horas, repartámoslas en función de las necesidades de las dos partes. ¿Eso es positivo, José? Si yo una semana trabajo 40 horas y la siguiente 30 y la siguiente 50... El trabajador no está en contra de trabajar los fines de semana, siempre y cuando se respete la normativa. Eso es lo que venimos planteando. Y el acuerdo tiene que ser regulado a través de un tercero, que en este caso sería el Ministerio del Trabajo, conforme dice la misma Constitución. Perfecto. Me voy a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Javier Díaz, ¿cuál es la reforma laboral políticamente correcta que necesita la ciudadanía? 5.7 millones de ecuatorianos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, necesitan trabajo, trabajo pleno, opciones de crecer, opciones de un futuro, opciones de tener un ingreso. Para eso se necesitan reglas claras, reactivación económica, formalidad, acabar con el contrabando e impulsar el acuerdo entre las partes para que se pueda hacer un negocio productivo y de largo plazo. Tania Pazmiño. Políticamente correcto, lo que necesitaríamos en una reforma estructural es pensar en estos 5.7 millones de ecuatorianos, en mujeres, en jóvenes que se adapten a las nuevas necesidades, reinventarnos, tanto lo que es la parte empresarial, la parte política, la parte de sindicatos, en general todos los ecuatorianos pensar diferente, vivir una realidad diferente que nos permita dar oportunidad a todas estas personas que no tienen hoy nada para llevar a sus familias. José Villavicencio, su conclusión. Un nuevo código orgánico laboral para que regule las condiciones de todos los ecuatorianos y en particular esos 5.500.000 personas que buscan tener un empleo estable con salarios justos. Nosotros ratificamos empleo sí, reactivación económica sí, precarización y explotación laboral no. Miguel Ángel González, ¿qué es lo políticamente correcto? Hay que darle chance a todas esas personas que están desempleadas y subempleadas. Hay que apostarle al crecimiento económico de nuestro país. Queremos un Ecuador de oportunidades, con bienestar para todos, un Ecuador de primer mundo. Y para eso es importante que en estos momentos la relación empresarios y trabajadores sea de lo mejor, conciliadora. No empresarios versus trabajadores, sino empresarios y trabajadores. Recordando siempre que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Es importante trabajar en conjunto, ver en una misma dirección para sacar adelante a nuestro país. Y bien, en algunos días más el país debe entrar de lleno al debate quizás más importante de la actual legislatura.
Una reforma laboral que genere las condiciones para incorporar al menos a 5,7 millones de ecuatorianos a un empleo digno, con salarios que los rescaten de la pobreza y garanticen un esquema de seguridad y previsión social para el futuro. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia una reforma que desconozca derechos o precarice las condiciones de trabajo. Pero nuestra sociedad tampoco puede permanecer en la rigidez de los dogmas, que lo único que han conseguido es volver menos atractiva la creación de plazas de empleo, sobre todo para jóvenes y para mujeres que hoy miran el mundo de otra manera. La mejor reforma laboral es aquella que logre debatirse con los pies bien puestos sobre la tierra, en un país que cada vez más va perdiendo fuerza laboral, porque algo no lo estamos haciendo bien. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Usted siga con la señal de Coavisa.